Una pareja de ancianos compró un trastero abandonado, pero lo que encontraron dentro de la vieja caja fuerte les dejó atónitos. Suscríbete para no perderte nuevas historias sobre descubrimientos increíbles y deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Durante la mayor parte de sus vidas, Ruth y George Adams habían aprendido a vivir dentro de un mundo pequeño, ordenado y frágil, sostenido más por la constancia de su voluntad que por la estabilidad de su realidad. Su casa, una vivienda modesta de una sola planta en un vecindario obrero, parecía conservar en cada rincón la historia silenciosa de un matrimonio que había resistido más de lo que a simple vista podía imaginarse. La pintura exterior, alguna vez de un blanco cálido, ahora se desprendía en escamas largas que el viento arrancaba poco a poco. El porche delantero crujía bajo cualquier peso, anunciando cada paso con un gemido que se había vuelto tan familiar como el tic-tac del viejo reloj del salón. Dentro la casa estaba impecablemente ordenada, pero todo en ella hablaba de años y uso. El sofá de cuero con pliegues suaves, los cojines sin firmeza, el ventilador tambaleante que trataba de aliviar el calor de las tardes sin necesidad de encender el aire acondicionado, porque la factura de la electricidad siempre era una sombra que caía demasiado pronto. Ruth pasaba la mayor parte de su tiempo en la cocina, ese pequeño compartimento iluminado por la ventana sobre el fregadero, donde sabía transformar con increíble habilidad ingredientes modestos en comidas completas. Con un pollo comprado en oferta, unas cuantas verduras y restos de días anteriores, lograba extender la comida, reinventarla, convertirla en algo que, aunque sencillo, siempre sabía ahogar. El viejo horno a veces tosía antes de encenderse, y la nevera emitía un gruñido profundo que resonaba por la noche. Pero ambos seguían funcionando, como si también ellos se hubieran aferrado a la idea de servir hasta el final. George observaba a veces sus propias manos, enormes, endurecidas por décadas de trabajo mecánico, y se preguntaba cuándo exactamente habían dejado de responder con la agilidad de antes. Habían sido manos que resolvían problemas, que desmontaban motores, que podían apretar tornillos sin mirar, que reparaban bicicletas y puertas atascadas con la misma paciencia metódica. Ahora temblaban si trabajaba demasiado tiempo con una herramienta, y su espalda protestaba con punzadas que lo obligaban a detenerse, a sentarse, a respirar. A lo largo de los años, él había aprendido a aceptar esa marcha silenciosa del tiempo, pero no sin un dejo de nostalgia amarga. Ambos habían llevado vidas de trabajo constante. Ruth como asistente de enfermería primero en una clínica y luego en casas particulares, acompañando a ancianos en sus días finales, limpiando heridas, calmando dolores, escuchando desvaríos de quienes se aferraban a los últimos hilos de lucidez. George, entre motores y grasa, respirando gasolina en talleres donde la luz del día entraba débilmente y el olor a metal quemado era parte de cada jornada. Y aunque no se consideraban desafortunados, tampoco habían sido bendecidos con suerte. La vejez no los había recibido con comodidades, sino con una traición inesperada. El fondo de retiro que habían ahorrado por décadas se esfumó en un esquema fraudulento que prometía estabilidad, pero que, como tantos otros engaños en la vida, terminó en manos desconocidas. El gobierno nunca recuperó nada. Los responsables desaparecieron sin dejar rastro, y lo único que quedaron fueron cartas oficiales llenas de disculpas vacías. A partir de ese momento, cada mes se convirtió en una maniobra cuidadosa. Ruth llevaba un cuaderno donde anotaba con pulcritud cada gasto: la factura del agua, la de la luz, los medicamentos de George, la compra semanal. Cada página representaba un ejercicio de equilibrio, como caminar sobre una cuerda floja, donde cualquier exceso, por pequeño que fuera, podía desequilibrar todo. Olvidaron lo que era comer fuera de casa, o ir al cine, o darse algún gusto que no estuviera estrictamente planificado. Incluso los cumpleaños de sus nietos habían pasado a celebrarse con pequeños obsequios y pasteles caseros que Ruth preparaba con el mismo amor de siempre, pero no sin una punzada en el pecho por no poder dar más. Aún así, no eran infelices. La vida había sido dura con ellos, pero también les había enseñado la clase de fortaleza que se cultiva con años de resistencia silenciosa.
Encontraban alegría en lo pequeño, en sentarse juntos fuera cuando el clima lo permitía, escuchando el bullicio del vecindario, en ver a los niños del barrio correr en bicicletas por la acera, en recordar historias antiguas que, contadas una y otra vez, lograban arrancarles sonrisas cansadas pero sinceras. George reparaba pequeños desperfectos en casas de los vecinos. Cambiaba una bombilla, ajustaba una puerta, arreglaba una silla. A veces recibía un par de monedas, otras veces una porción de pastel o simplemente un agradecimiento. Eso bastaba. Lo que más pesaba sobre ellos no era la falta de lujos, sino la sensación de que la vida ya no tenía sorpresas reservadas para ellos. Los sueños que alguna vez habían albergado, un viaje a la costa, un regalo especial para sus nietos, la tranquilidad de no pensar cada día en el dinero, se habían ido apagando año tras año, hasta quedar reducidos a recuerdos que preferían no tocar demasiado para evitar la tristeza. Una tarde calurosa, mientras George hojeaba un periódico cada vez más delgado, lleno de promesas ajenas y publicidad de productos que nunca podría comprar, vio sus manos sobre la mesa, manos que ya no parecían las suyas. Se preguntó sin decirlo en voz alta, ¿cuánto tiempo más seguiría siendo útil? ¿Cuánto tiempo más antes de que incluso las pequeñas tareas le resultaran imposibles? Esa línea de pensamiento lo acompañó cuando decidió salir a comprar unos tornillos para arreglar la puerta del armario. Una tarea sencilla que Ruth le había pedido hacía días. El aire fresco de la tarde le hizo bien cuando salió del coche y entró en la ferretería. El olor familiar a madera, metal y pintura lo recibió como un eco de sus años de trabajo. Caminó lentamente hacia el pasillo donde solían estar las bisagras y tornillos, pero se detuvo al escuchar la conversación de dos jóvenes trabajadores unos metros más adelante. Hablaban con entusiasmo, compartiendo historias de subastas de unidades de almacenamiento abandonadas. Uno mencionó que la semana anterior, un hombre del pueblo vecino había encontrado una caja fuerte llena de monedas de plata. Otro afirmó que una familia había descubierto antigüedades valoradas en miles de dólares. George fingió examinar una fila de bisagras mientras escuchaba sin querer dejar de oír. Sus sentidos parecían despertar con cada historia que contaban aquellos muchachos. No es que él creyera en la suerte fácil, pero algo en su interior, algo dormido desde hacía mucho, comenzó a moverse. Un leve cosquilleo, una chispa diminuta de esperanza. ¿Y si...? Pensó sin atreverse a formular la pregunta entera. En el camino de regreso a casa, las palabras de los jóvenes resonaban en su cabeza. Se dijo que era absurdo, que la mayoría de esas historias eran exageraciones o simples coincidencias felices. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la sensación, por muy débil que fuera, de que tal vez, una sola vez, algo distinto podía cruzarse en su camino. No se lo mencionó a Ruth esa noche. No quería darle falsas ilusiones ni cargarla con preocupaciones innecesarias. Con el paso de los días, sin embargo, la idea comenzó a clavarse en su mente. Una noche, cuando Ruth se quedó dormida frente al televisor, George encendió el viejo portátil que su nieto les había configurado meses atrás. La pantalla tardó varios segundos en iluminarse, como si el aparato también estuviera ya cansado, pero finalmente abrió el navegador y escribió con dedos torpes: subastas de unidades de almacenamiento cerca de mí. Lo que apareció fue un mundo que parecía existir en paralelo al suyo, un universo de fotos borrosas de unidades llenas de trastos, muebles viejos, cajas rotas. Nada prometedor. Nadie apostaría dinero por esas cosas. Hasta que, después de decenas de imágenes, una fotografía lo hizo detenerse. Ahí, en un rincón oscuro de una unidad de aspecto anodino, se alcanzaba a ver una forma rectangular cubierta por una lona gruesa. El borde inferior dejaba a la vista una estructura metálica verde, con remaches dorados que George reconoció casi de inmediato, aunque no había visto algo así en muchos años. Se inclinó para acercar el rostro a la pantalla, como para verlo mejor. Un pequeño emblema metálico brillaba débilmente y su origen era inconfundible. La marca de un fabricante de cajas fuertes industriales antiguas, usadas en bancos y cámaras de seguridad. No era un objeto que se abandonara sin motivo. El corazón comenzó a latirle más rápido. La subasta empezaba en 2 días. El precio inicial, $1,000. ¿Demasiado para ellos?
pero quizá no imposible si se arriesgaban. Imprimió la página sin hacer ruido y la escondió entre las revistas antes de irse a dormir, aunque no pegó un ojo durante gran parte de la noche. A la mañana siguiente, tomó la hoja impresa mientras Ruth preparaba café. Se la puso delante sin dramatismos, consciente de que cualquier exageración haría más difícil convencerla. Ella la observó en silencio, con el ceño ligeramente fruncido. Vio la lona, vio la estructura enorme detrás, vio la expresión contenida de su marido, y luego volvió a mirar la foto. Ruth no era impulsiva. Había cargado sobre sus hombros la responsabilidad de que nunca cometieran errores que no pudieran revertir, pero también conocía a George mejor que nadie. Sabía cuándo una ilusión era pasajera y cuándo representaba una necesidad profunda, un impulso vital que no era bueno apagar. No mintieron. No se prometieron tesoros ni fantasías. Lo hablaron con serenidad. Era un riesgo, sí, pero quizá un riesgo que debían permitirse después de toda una vida de renuncias. Ruth asintió despacio, y George sintió algo parecido a un nudo soltándose dentro de él. 2 días después, se sentaron frente al ordenador para participar en la subasta. La cuenta regresiva marcaba los segundos como si fueran golpes en un tambor distante. Al principio varios usuarios pujaron con rapidez, pero uno a uno se retiraron cuando la cifra comenzó a subir. Solo quedó un usuario anónimo compitiendo con ellos. En el último minuto, ese usuario desapareció repentinamente, como si hubiese sido borrado. George dudó un instante. Ruth le tomó la mano. Él hizo clic. El contador se detuvo. Un mensaje apareció en la parte superior de la pantalla. Habían ganado. La unidad era suya. No hubo gritos ni celebraciones. Solo un intercambio de miradas llenas de un reconocimiento silencioso. Algo importante acababa de comenzar. Algo que podría cambiar su futuro o ponerlos en riesgo. Pero después de tantos años viviendo al borde de lo justo, habían decidido abrirle la puerta a la posibilidad, por pequeña o peligrosa que fuera. Y esa puerta, metálica, pesada, oxidada en los bordes, los esperaba en una instalación de almacenamiento a 2 pueblos de distancia. El destino había tomado forma en una imagen borrosa bajo una lona, y los Adams estaban a punto de descubrir qué historia guardaba tras el silencio de ese enorme objeto oculto. A la mañana siguiente, cuando Ruth y George se prepararon para salir hacia la instalación de almacenamiento, la casa parecía haberse quedado envuelta en un silencio expectante, como si también ella intuyera que aquel día marcaría un antes y un después. Ninguno de los dos habló demasiado durante el desayuno. Solo intercambiaron frases breves, necesarias, mientras el café humeaba en las tazas y la luz tenue del amanecer entraba por la ventana de la cocina. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de anticipación, de una especie de gravedad tranquila que los hacía sentir que cada pequeño gesto estaba conectado con algo mucho más grande que ellos mismos. Cuando por fin cerraron la puerta, George tuvo el impulso de mirarla una vez más, como si quisiera grabarse en la memoria la imagen del hogar que hasta ese momento había representado la certeza y la rutina. El trayecto hasta la instalación tomó más tiempo del esperado debido al tráfico matutino. Ruth observaba por la ventana los edificios que se sucedían unos tras otros, la mayoría de ellos anodinos, desgastados, parecidos entre sí, como si la ciudad misma estuviera atrapada en un ciclo repetitivo. George mantenía ambas manos firmes sobre el volante, aunque notaba la ligera tensión que recorría sus dedos. La carretera que los conducía hacia el lugar parecía alargarse por minutos interminables, y cada kilómetro que avanzaban aumentaba la mezcla de nerviosismo y curiosidad que había comenzado a moldearse en su interior desde que ganaron la puja. Cuando finalmente doblaron hacia la amplia entrada de la instalación, un edificio largo y sin ventanas, con hileras de puertas metálicas numeradas a ambos lados, se extendió ante ellos. El asfalto del patio central estaba cuarteado por el calor y por años de uso, y las sombras de las estructuras se proyectaban como franjas densas que parecían cortar la luz de la mañana. Al entrar en la pequeña oficina, los recibió un aire cargado del olor a papel, polvo y tinta. El joven que atendía el mostrador levantó la vista apenas escuchó que la campanita de la puerta sonaba. Al principio les dedicó un saludo cordial, uno de esos que la rutina vuelve automáticos,
Pero su expresión cambió en cuanto George dejó sobre el mostrador la hoja de la puja ganadora, donde el número de la unidad aparecía impreso con claridad. 23B. El empleado tardó un segundo más de lo normal en reaccionar, como si necesitara confirmar que había leído correctamente. Sus ojos pasaron de la hoja a George y luego a Ruth, con algo parecido a una mezcla de sorpresa y reserva. Se aclaró la garganta y trató de volver a su actitud habitual, pero la tensión en su voz lo traicionó. «Acompáñenme», dijo, con un gesto rápido de mano. Salió de la oficina con ellos detrás, dirigiéndose a un pasillo exterior, donde las puertas metálicas se alineaban en filas largas y uniformes. A medida que caminaban, el sonido de las pisadas resonaba con un eco que parecía demasiado fuerte para aquel espacio abierto. Ruth sentía el aire un poco más frío, quizás por la sombra proyectada por los techos, o quizás porque algo dentro de ella le advertía de que todo aquello no era tan inocente como una simple transacción. El joven no hablaba mientras avanzaban, pero en cierto momento, como si necesitara deshacerse de una carga que lo incomodaba, comenzó a explicar en voz más baja de lo normal ciertas cosas sobre el antiguo arrendatario. Contó que lo veían siempre al final del día, que pagaba religiosamente cada mes, siempre en efectivo, que nunca se detenía a conversar con nadie y que jamás proporcionó un nombre real verificable. Algunos empleados afirmaban haber escuchado ruidos extraños provenir de la unidad, sonidos metálicos, golpes sordos, movimientos de objetos pesados. El joven dijo estas palabras sin adornos, pero había algo en su tono, casi imperceptible, que sugería que él mismo no sabía si creía del todo lo que contaba, o si prefería no pensar demasiado en ello. Cuando finalmente llegaron al extremo del largo corredor, se detuvieron frente a una puerta azul, oxidada en las esquinas. El número 23B estaba pegado en el centro, ligeramente descolorido. El joven manipuló la traba metálica, ahora sin candado porque ya había sido retirada tras la subasta, y luego se echó atrás para permitirles hacer el resto. George y Ruth intercambiaron una mirada silenciosa. Había algo en aquel momento que no parecía casual. El silencio, el empleado que se apresuraba a marcharse, el peso de la puerta todavía cerrada. Por un segundo, George dudó, no porque tuviera miedo, sino porque entendía que una vez que abrieran esa puerta, ya no habría vuelta atrás. Tomó la manija y tiró hacia arriba. El portón metálico se levantó con un ruido desagradable, un lamento largo y oxidado que pareció retumbar en todo el pasillo. Mientras la luz de la mañana comenzaba a introducirse en el interior de la unidad, primero solo vieron polvo suspendido en el aire, moviéndose como pequeñas partículas doradas atrapadas en un haz de luz. Después, poco a poco, las formas empezaron a volverse más claras. Al fondo, ocupando casi toda la pared trasera, estaba la figura imponente que ellos ya conocían de la fotografía, la enorme caja fuerte cubierta por una lona gruesa. Pero antes de llegar a ella, sus ojos se toparon con otros detalles que no figuraban en la imagen. A la izquierda, una cama plegable apoyada contra la pared, con una manta enrollada a un extremo que parecía haber sido usada no hacía mucho. Junto a ella había un pequeño escritorio metálico, una taza vacía, un cuaderno entreabierto y una silla de aspecto simple y funcional. En el lado derecho, 3 contenedores de plástico apilados, todos etiquetados con palabras escritas con rotulador. Alimentos, herramientas, suministros. Era evidente que alguien había pasado más tiempo ahí del que cualquiera habría esperado. No era el típico caos de una unidad abandonada por accidente o por falta de pago. Era un espacio organizado, funcional, cuidadosamente preparado para servir como refugio temporal. Aquello hizo que Ruth se estremeciera. Había algo profundamente humano en esa organización estricta, pero también algo inquietante, una sensación de vigilancia, de propósito oculto. George avanzó lentamente. Cada paso hacía crujir pequeñas partículas de grava o polvo bajo sus zapatos. Extendió la mano hacia la lona que cubría la caja fuerte. Tocó su superficie áspera, cubierta por una fina capa de polvo que indicaba que llevaba mucho tiempo en aquel lugar. Cuando tiró de la lona para retirarla, la tela se deslizó con un susurro pesado, cayendo plegada a un lado. El metal verde oscuro de la caja fuerte quedó expuesto. Los remaches dorados brillaban tenuemente,
El dial central parecía intacto. La estructura, incluso a primera vista, tenía una presencia casi solemne, como si guardara un secreto demasiado grande para permanecer entre cuatro paredes oxidadas. Ruth caminó hacia los contenedores de plástico. Se agachó, abrió uno de ellos y descubrió latas ordenadas por tamaño, cada una etiquetada con fechas escritas en una caligrafía firme. Luego abrió otro y encontró botellas de agua con números anotados en sus tapas. No era desorden, era meticuloso, casi obsesivo. En el escritorio, el cuaderno tenía nombres de tiendas y precios, pero también notas cortas en un tono casi cifrado. No olvidar los domingos. 002, revisar, y varias filas de números que no se parecían a nada evidente. En la pared del fondo, detrás de la caja fuerte, unos trazos de pintura roja parecían formar una serie vertical de marcas, una encima de otra, como si alguien hubiera estado registrando visitas o seguimientos de tiempo. Algunas eran más recientes que otras, lo que significaba que el hombre que había usado esa unidad seguía regresando hasta no hacía tanto. Mientras examinaban cada detalle, una sensación de intranquilidad creciente se instaló en ambos. Nadie dejaba un objeto tan enorme y tan costoso en un lugar así, a menos que necesitara ocultarlo. Nadie colocaba comida, una cama y un cuaderno criptográfico, a menos que estuviera viviendo una vida que debía permanecer en la sombra. Y sin embargo, allí estaban ellos, completamente envueltos en ese misterio que no les pertenecía, pero que ahora, irremediablemente, se cruzaba con el suyo. George se acercó otra vez a la caja fuerte. Posó su mano en el dial, sintiendo el metal frío, pesado, casi intimidante. Recordó los años en el taller, los pequeños mecanismos que había ajustado, los candados rebeldes que había logrado abrir con paciencia. Sin girar aún la rueda, supo que ese sería su siguiente desafío. Ruth lo observó, consciente de que algo en su interior ya había decidido que intentarían abrirla. Y aunque una parte de ella temía profundamente lo que eso significaba, otra parte entendía que este momento ya no podía detenerse. Tal vez el destino, o lo que fuera, había puesto aquella caja fuerte en sus vidas, con un propósito que todavía no podían comprender. Cuando finalmente cerraron la unidad y salieron de aquel corredor silencioso, la luz del exterior les pareció demasiado brillante. Subieron al coche y permanecieron un momento en silencio antes de encender el motor, como si ambos necesitaran procesar lo que acababan de presenciar. Durante el camino de regreso, Ruth miró el paisaje pasar frente a sus ojos, pero su mente seguía dentro de aquella unidad, junto a la cama plegable, los contenedores ordenados, el cuaderno con notas crípticas y la caja fuerte inmensa que ahora pesaba en sus pensamientos mucho más que en la física realidad. Sabía, sin necesidad de palabras, que aquel objeto se interpondría entre sus días tranquilos y el destino que estaba por revelarse. Y aunque la curiosidad la empujaba hacia adelante, también sentía un leve temblor interno, un aviso casi intuitivo de que estaban entrando en terreno desconocido, en una historia ajena que podría absorberlos sin piedad. Pero lo que más la inquietaba no era la caja fuerte, sino la pregunta que desde ese momento ya no los dejaría en paz. ¿Por qué alguien había necesitado encerrarla allí y desaparecer sin dejar rastro? La respuesta, lo sabían aunque no lo dijeran, los esperaba tras ese dial silencioso que pronto intentarían descifrar. La mañana siguiente amaneció más fría de lo habitual, como si el aire hubiera decidido anunciarles que algo importante estaba por suceder. Ruth se despertó antes que George y permaneció unos minutos en silencio, sentada al borde de la cama, observando cómo la luz tenue del amanecer se filtraba a través de las cortinas. La casa estaba quieta, demasiado quieta, y sin embargo ella sentía una vibración interna, una inquietud que le hacía pensar que aquel día sería decisivo. No era miedo exactamente, pero sí una especie de anticipación que tensaba sus músculos y la obligaba a respirar con más cautela. Cuando George se movió a su lado, ella le dedicó una mirada suave, procurando restarle peso a sus pensamientos para no preocuparlo desde temprano. Ambos se vistieron sin prisa, pero con una concentración distinta a la de cualquier otro día. Ruth preparó un termo con café y preparó 2 sándwiches envueltos cuidadosamente en papel encerado. También tomó una manta doblada, un par de guantes y una linterna, aunque aún no había amanecido lo suficiente como para necesitarla.
George revisó 2 veces la bolsa de herramientas, no porque pensara que necesitaría todas ellas, sino porque sabía que la precisión en un trabajo así dependía tanto de la paciencia como de la preparación. El camino hacia la instalación de almacenamiento se sintió más corto que el día anterior, quizás porque esta vez no cargaban solo con curiosidad, sino con una determinación que se había formado entre ambos mientras dormían, una decisión silenciosa que ninguno expresó en voz alta, pero que se hacía evidente en cada gesto. Al llegar, el estacionamiento estaba casi vacío. El joven empleado no estaba en la oficina todavía, así que atravesaron el patio sin detenerse, acompañados solo por el eco de sus propios pasos. George abrió la unidad 23B sin decir nada. El chirrido metálico volvió a recorrer el pasillo y se perdió entre los otros compartimientos cerrados, como si la estructura entera despertara de un letargo involuntario. El interior seguía impregnado de ese olor a polvo, metal y aire encerrado. La cama plegable, el escritorio, los contenedores alineados. Todo permanecía igual, pero ahora sus miradas pasaron por encima de ellos con un enfoque distinto. Ya no estaban allí para explorar, sino para enfrentarse a la presencia dominante de la caja fuerte. La caja seguía en su sitio, imponente, silenciosa, como si llevara décadas esperando precisamente este instante. George se arrodilló con cuidado frente al dial, extendiendo la manta bajo sus rodillas para evitar el dolor que inevitablemente se intensificaba cuando pasaba demasiado tiempo en una misma postura. Ruth dejó el termo y los sándwiches sobre el escritorio, donde la taza vacía del antiguo ocupante parecía observarlos desde su quietud. George colocó la palma sobre el metal frío de la puerta, casi como un saludo, como un reconocimiento entre dos viejos trabajadores que se medían mutuamente. Hacía muchos años que no trataba con un mecanismo así, pero la memoria muscular comenzó a despertar dentro de sus dedos, en la forma en que acariciaban el dial, en la sutileza de los movimientos circulares, en el modo en que inclinaba ligeramente la cabeza para acercar el oído a la superficie. No era solo técnica, era instinto. El primer intento fue metódico, lento, casi meditativo. Giró el dial hacia la izquierda, luego hacia la derecha, nuevamente hacia la izquierda, intentando escuchar cualquier cambio en la secuencia de los engranajes internos. Pero lo único que encontró fue un silencio impenetrable. Probó nuevamente, esta vez ajustando la velocidad, tratando de sentir los pequeños puntos de resistencia, las mínimas variaciones en el tacto del metal. Pero el mecanismo seguía completamente firme, como si le negara deliberadamente el acceso. Ruth lo observaba desde atrás, con las manos entrelazadas frente al pecho. No quería interrumpirlo, pero tampoco podía ignorar la creciente tensión en su respiración. George llevaba más de 1 hora en la misma posición, y aunque su concentración era admirable, ella conocía bien la fragilidad de sus articulaciones. Se acercó con cautela y posó una mano sobre su hombro, ofreciéndole una pausa sin necesidad de palabras. George exhaló con un suspiro que parecía haber contenido desde hacía mucho tiempo. Tomaron un descanso. Ruth vertió café caliente en los vasos que había traído, y ambos se sentaron en silencio sobre la manta extendida. El sabor amargo del café reconfortó a George, pero su mente seguía fija en la caja fuerte. No era terquedad, era algo más profundo, una mezcla de intuición y responsabilidad que lo había acompañado toda su vida. Sentía que la respuesta estaba allí, demasiado cerca como para rendirse. Reanudaron la tarea cuando el sol ya iluminaba plenamente el interior del pasillo. Esta vez, George decidió examinar cada centímetro de la superficie exterior, como si la caja fuerte pudiera darle alguna pista oculta. Rodeó la estructura, pasando los dedos por los bordes, los remaches, la base y el panel superior. Fue entonces cuando Ruth notó algo que le llamó la atención. Una sección diminuta, casi imperceptible, cubierta por una fina capa de polvo que formaba un patrón ligeramente distinto. Se inclinó, pasó delicadamente los dedos sobre aquella zona y descubrió que era un número grabado en el metal, un código alfanumérico largo. Lo llamó con un leve murmullo. George se acercó y observó la secuencia. No era necesariamente una combinación, pero sí tenía una estructura que él reconoció. Algunas marcas de fábrica imprimían combinaciones derivadas del número de serie. Además, las anotaciones encontradas en el cuaderno del escritorio
Parecían tener fragmentos que coincidían con partes de esa misma secuencia. Era como si alguien hubiera dejado una clave en el lugar más evidente, pero disfrazada de detalle industrial. Con un renovado sentido de propósito, George regresó al dial. Esta vez sus movimientos eran más pausados, más seguros. Giró la rueda hacia la izquierda, contando números en su mente. La giró hacia la derecha, intentando alinear los sonidos internos que apenas le llegaban. Y después hacia la izquierda una vez más, con una precisión que no habría imaginado volver a tener a su edad. Dejó que su intuición completara los espacios en blanco. Cuando la rueda llegó al punto final, soltó el dial con suavidad, sin forzar nada, como si confiara plenamente en lo que había hecho. Puso ambas manos sobre la manija de la puerta. Al principio no cedió. George sintió un momento de vacío en el estómago, como si el mundo entero se contuviera para escuchar su siguiente movimiento. Entonces, aplicó un poco más de presión, apenas lo suficiente para vencer la resistencia inicial. Y ocurrió. Un clic profundo resonó en el interior de la caja fuerte, un sonido casi orgánico, como el suspiro de un mecanismo que finalmente aceptaba revelar lo que había estado guardando. Ruth dio un paso hacia atrás, sorprendida, llevándose una mano a la boca. George permaneció inmóvil un segundo más, incrédulo, antes de empujar lentamente la puerta hacia afuera. El aire que salió del interior era viejo, denso, impregnado de polvo y de algo más. Algo que no era exactamente desagradable, pero sí peculiar, como el olor a papeles guardados durante años bajo llave. La oscuridad del interior se resistió al principio a dejar entrar la luz, pero poco a poco, los objetos fueron cobrando forma. Ruth se acercó con cautela, como si temiera que lo que estaban por descubrir pudiera cambiarlo todo para siempre. Y tenía razón. Dentro había billetes cuidadosamente apilados, organizados en fajos sujetos por bandas elásticas que ya empezaban a quebrarse por el tiempo. Eran billetes de $100, muchos de ellos con bordes amarillentos, pero aún válidos. En el estante superior, varias carpetas marrones ordenadas con precisión guardaban una colección de documentos, algunos con sellos oficiales, otros llenos de tachaduras y redacciones. Nombres, fechas, transacciones sospechosas, todo dispuesto en una secuencia inquietantemente meticulosa. George tomó una carpeta y la abrió con cuidado. Lo que encontró dentro lo dejó inmóvil. Había informes de casos policiales, registros de evidencias, firmas y anotaciones que claramente pertenecían a agentes de la ley. También había números colosales anotados al lado de ciertos nombres, cifras que no correspondían a salarios ni a transacciones legales. Ruth abrió otra carpeta y descubrió varias páginas con grandes bloques de texto censurado, rodeados de notas escritas a mano. Los márgenes incluían referencias cruzadas, iniciales repetidas, direcciones abreviadas. A medida que exploraban el contenido, sus sospechas aumentaban. Esto no era la fortuna perdida de un coleccionista. Esto era información peligrosa, información que alguien había reunido con un propósito. Entonces vieron lo que terminó de borrar cualquier duda. En un pequeño compartimiento del fondo, 3 pasaportes con diferentes nombres y nacionalidades descansaban uno encima del otro, pero todos compartían la misma fotografía. Un hombre de mirada dura, incómodamente directo y con un gesto de tensión en los labios. Bajo ellos, 2 pequeñas bolsas de evidencia contenían un micrófono diminuto y una grabadora portátil. Ruth dejó escapar un susurro tembloroso. Las piezas comenzaban a encajar en una imagen aterradora. El hombre que había utilizado esa unidad no solo era metódico, estaba inmerso en algo que claramente había querido esconder. Y ahora, toda esa información estaba en manos de 2 personas que no tenían ni idea de cómo manejar algo tan explosivo. George cerró lentamente la carpeta que había estado examinando. Miró a Ruth, que sostenía una hoja con ambas manos, leyendo sin comprender del todo las implicaciones de lo que tenía delante. Se les escapaba de las manos el control de lo que estaban haciendo, pero al mismo tiempo sabían que no podían dejar aquello allí. Era demasiado grande, demasiado importante, quizás incluso demasiado peligroso para ser ignorado. Comenzaron a colocar ordenadamente las carpetas dentro de una caja que habían traído por si acaso. Tomaron también parte del dinero, aunque lo hicieron con una sensación de incomodidad moral difícil de ignorar.
La grabadora, los pasaportes y los dispositivos fueron puestos en un compartimiento separado, envueltos en la manta para protegerlos. Ninguno sugirió dejar algo atrás. Ambos entendían de manera instintiva que cualquier omisión podría ponerlos en riesgo. Cuando salieron de la unidad, la luz del exterior tuvo un tono distinto, más frío, más incisivo. Cerraron la puerta y caminaron hacia el coche en silencio, sintiendo el peso de las cajas no solo en sus brazos, sino también en su conciencia. Durante el trayecto de regreso, las manos de Ruth apenas se movieron sobre su regazo, como si tuviera miedo de cambiar cualquier cosa del equilibrio delicado que acababan de alcanzar. George conducía con una mezcla de concentración y desconcierto, observando los retrovisores más veces de las habituales. Al llegar a casa, descargaron las cajas y las colocaron sobre la mesa del comedor. Durante un largo rato permanecieron de pie frente a ellas, sin abrirlas, sin dirigirse la palabra, como si cada uno intentara comprender silenciosamente el alcance de lo que tenían en su posesión. El olor familiar de su hogar, que siempre había servido para calmarlos, parecía ahora insuficiente para aliviar la tensión. Finalmente Ruth rompió el silencio. Le temblaba la voz, pero no por miedo, sino por la certeza de que su vida acababa de cambiar irrevocablemente. George no respondió de inmediato. Sabía que lo que acababan de encontrar era el inicio de algo complejo, tal vez peligroso, y que la elección que hicieran en adelante determinaría su futuro. El dial de la caja fuerte había cedido con un clic. Ese mismo sonido, tan sencillo, tan aparentemente insignificante, había abierto también una puerta en sus vidas. Y aunque ninguno de los dos lo dijera claramente, ambos entendían que lo que venía después sería mucho más difícil que descifrar una combinación olvidada. Era el comienzo de una historia cargada de sombras, una historia que no habían elegido, pero que ahora les pertenecía por completo. El aire de la casa parecía haberse vuelto más pesado desde el momento en que Ruth y George llevaron aquellas cajas al comedor. Durante las horas siguientes apenas hablaron, como si cada uno necesitara procesar por su cuenta el descubrimiento que habían hecho. La caja fuerte no solo había ocultado dinero o documentos, había revelado una verdad que no comprendían del todo, pero cuyo peso ya comenzaba a aplastarlos en silencio. Cuando cayó la tarde, la luz que entraba por las ventanas parecía más fría, como si el día se hubiera teñido con la tensión que flotaba entre las paredes. Ruth sirvió un poco de té, aunque ninguno tenía realmente sed, y ambos se sentaron mirando las cajas como si éstas pudieran moverse solas. Esa noche trataron de dormir, pero el sueño se negaba a llegar. Ruth, acostada de lado, observaba la figura de George, que permanecía inmóvil, con los ojos abiertos, mirando el techo como si buscara respuestas en las sombras. No necesitaban hablar para saber lo que el otro pensaba. El contenido de la caja fuerte no era un simple hallazgo, era una trampa, o peor aún, una pieza peligrosa de un rompecabezas que alguien había construido con precisión para permanecer oculto. Ruth cerró los ojos e intentó concentrarse en su respiración, pero apenas podía controlar la inquietud que se apoderaba de su cuerpo. Cuando el despertador de la mesilla marcaba la 1:30 de la madrugada, todavía seguían despiertos. Fue entonces cuando un sonido rompió el silencio de la casa. Una vibración seca, insistente, casi eléctrica, que provenía de una de las cajas. Ruth se incorporó bruscamente, sintiendo un frío repentino recorrerle la espalda. George, con un movimiento sorprendentemente rápido para su edad, se levantó de la cama y avanzó hacia la sala. Ruth lo siguió con pasos apresurados, intentando comprender qué podía haber provocado aquel ruido. No tardaron en descubrirlo. En la mesa, entre los documentos cuidadosamente apilados, estaba el teléfono que habían encontrado dentro de la caja fuerte. Un teléfono viejo, con la pantalla rajada y la batería supuestamente muerta. Y aún así, vibraba, como si despertara de un estado latente. George extendió una mano temblorosa hacia el aparato. Por un instante dudó, como si temiera que tocarlo pudiera desencadenar una reacción aún más peligrosa. Cuando finalmente lo tomó, su pulgar resbaló sobre la superficie áspera. El nombre del contacto no aparecía, solo un número desconocido.
Ruth sintió que el aire en su garganta se volvía demasiado espeso para tragar. George aceptó la llamada. Ninguno de los dos olvidaría jamás esa voz. Era masculina, baja, completamente carente de emoción. No se presentó, no preguntó quién estaba del otro lado, no pidió confirmación. Simplemente habló, como si ya supiera con certeza quién había respondido. Ya no deberían tener eso. Cada palabra cayó como un cuchillo silencioso. George tragó saliva. Ruth apoyó una mano en su brazo, buscando sostenerlo o sostenerse ella misma. La voz continuó, sin detenerse, sin darles tiempo a articular una respuesta. Lo que hicieron fue un error. Aún pueden solucionarlo. Escucharán instrucciones mañana. No hablen con nadie, no vuelvan a ese lugar, y no intenten entender lo que no les corresponde. Hubo un breve silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio calculado, como si el interlocutor quisiera que aquellas palabras penetraran en ellos y se quedaran prendidas en su mente. Luego la línea se cortó. George bajó la mano lentamente, aún sosteniendo el teléfono, que ahora estaba completamente apagado, muerto como un objeto inútil. Ruth sintió un vértigo repentino, como si el suelo bajo sus pies se inclinara. Aquel mensaje no era una advertencia vaga, era una amenaza precisa. Alguien sabía lo que habían encontrado, sabía dónde vivían, sabía lo que se habían llevado. El resto de la noche lo pasaron sentados en la mesa del comedor, observando las cajas como si fueran animales salvajes que podían saltar sobre ellos en cualquier momento. Hablaron en voz baja, casi susurrando, como si temieran que el mismo aire pudiera delatarlos. George insistió en que debían mantener la calma, pero su mirada revelaba que él tampoco sabía cómo hacerlo. Ruth sugirió quemar los documentos, deshacerse de todo, hacer como si nunca hubieran visto nada. Pero George negó lentamente, recordándole que los papeles hablaban de personas reales, de crímenes, de corrupción dentro de una institución que supuestamente debía protegerlos. Destruir esas pruebas significaría enterrar la verdad, y ellos no eran capaces de vivir con ese peso. Cuando el amanecer finalmente llegó, no estaban menos cansados, pero sí más determinados. Tomaron una decisión. Guardarían primero los documentos más comprometidos, los más directamente relacionados con casos policiales, en un contenedor hermético que habían encontrado en el cobertizo. El dinero permanecería escondido detrás de un falso panel en el armario del dormitorio. Luego prepararían una lista con las carpetas que debían revisar para comprender mejor el alcance del asunto. Era un plan que los hacía sentir mínimamente en control, aunque en el fondo sabían que cualquier paso en falso podría ponerlos en grave peligro. A media mañana decidieron salir para despejar la mente. Subieron a su viejo coche y condujeron hacia una pequeña tienda de empeño, en un barrio apartado, donde un conocido vendedor llamado Everett solía revisar objetos antiguos sin hacer demasiadas preguntas. Llevaron solo algunas monedas y un reloj que habían encontrado en la caja fuerte. Nada que pudiera llamar demasiado la atención. Everett los recibió con una sonrisa amable y un chiste sobre lo temprano que llegaban. Cuando examinó las piezas, su expresión cambió ligeramente, pero no por codicia, sino por una mezcla de sorpresa y reserva. Estas monedas eran raras, les explicó. Valiosas, sí, pero también inusuales por su procedencia. Les recomendó discreción. George agradeció sus palabras y prometió regresar más adelante. Everett, como siempre, no pidió detalles, pero su mirada al despedirlos dejó claro que había entendido que aquello no era una simple venta casual. De regreso a casa, Ruth miró por la ventanilla y notó algo que le heló la sangre. Un vehículo negro, grande, de vidrios polarizados, circulaba detrás de ellos desde hacía más de 2 calles. No era común ver coches así en su zona. Se sentó más recta, tratando de no alarmar a George de inmediato. Pero cuando el vehículo giró exactamente detrás de ellos en la siguiente esquina, no pudo guardar silencio. George intentó mantener la calma, redujo la velocidad, luego dio 2 giros rápidos por calles que conocía bien. Durante unos segundos pensaron que lo habían perdido, pero en cuanto salieron a una avenida más amplia, el mismo vehículo apareció de nuevo, como si hubiera estado anticipando sus movimientos. El corazón de Ruth latía con fuerza. George apretó el volante.
Finalmente, decidió dirigirse hacia una zona comercial llena de coches y gente. Estacionó cerca de una panadería y se quedaron allí dentro del coche por unos segundos, observando el vehículo negro pasar lentamente frente al estacionamiento sin detenerse. No sabían si realmente lo seguía, pero la coincidencia era demasiado precisa. Una vez en casa, todavía nerviosos, se sentaron en el salón. Parecía que cada sombra, cada ruido, cada movimiento fuera de lugar se había vuelto una señal de alarma. Entonces alguien llamó a la puerta. Ruth se sobresaltó. George se acercó con cautela y miró por la mirilla. Un repartidor con uniforme sostenía una caja. George entreabrió la puerta, cuidando que el seguro siguiera puesto. El hombre le pidió que firmara un paquete dirigido al señor Walters. George respondió que ahí no vivía nadie con ese nombre. El repartidor insistió, diciendo que esa era la dirección escrita en la etiqueta. Finalmente, George aceptó el paquete para evitar más atención. Cuando cerraron la puerta y abrieron la caja en la mesa, ambos contuvieron el aliento. No había ningún objeto en su interior, solo una hoja blanca doblada en dos. En ella, escrito con marcador negro, había un mensaje breve y devastador. Devuelvan lo que no es suyo. No había firma, ni indicación, ni sello. Solo esa frase, tan directa como la voz de la noche anterior. Ruth se derrumbó en la silla. George apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante, tratando de controlar la adrenalina que lo inundaba. No podían ignorar más lo que estaba sucediendo. No podían seguir actuando como si fueran simples observadores. Eran parte de algo, quisieran o no, y debían responder con la responsabilidad que la situación exigía. Esa tarde hablaron durante horas. Ruth temblaba de miedo, pero también sentía un enojo creciente por la injusticia que habían descubierto. George, más sereno, repetía que ya no tenían opción. Debían protegerse y al mismo tiempo asegurarse de que esa información saliera a la luz sin que los involucrados pudieran silenciarlos. Llegaron a la conclusión de que la policía no era una opción. Si los documentos hablaban de corrupción dentro de ella, acudir directamente significaría entregarse en bandeja. Necesitaban a alguien neutral, alguien que no pudiera ser comprado ni intimidado. Y entonces surgió un nombre. Un periodista de investigación de la región, famoso por haber destapado escándalos importantes años atrás, y que según la prensa local, seguía trabajando de forma independiente. Era un plan arriesgado, pero era el único que tenían. Cuando finalmente cayó la noche, la casa seguía tensa, pero ya no estaban paralizados. Habían escogido un rumbo, y aunque todavía temblaban al pensar en las amenazas, algo en su interior se había fortalecido. Ruth tomó la mano de George, y él la apretó con suavidad. ¿Sabían que el camino que se abría ante ellos sería peligroso? Incierto, lleno de sombras. Pero también sabían que habían hecho lo correcto al no dar la espalda a la verdad. El teléfono sobre la mesa seguía apagado, pero parecía observarlos como un recordatorio silencioso de que ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, comenzarían la parte más delicada de su viaje: compartir sus hallazgos con quien pudiera hacerlos visibles al mundo. Y a partir de ese momento, cada decisión sería una apuesta por su propia supervivencia. El peligro ya no era una posibilidad. Era una presencia real, caminando tras ellos, vigilándolos, esperando. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no se sentían completamente indefensos. A pesar del miedo, algo profundo se había despertado en su interior. Algo parecido a la valentía. Y esa chispa sería la que los guiaría hacia la siguiente etapa de una verdad tan oscura como necesaria. La mañana siguiente amaneció con un silencio diferente. Uno que no era producto del miedo, sino de una determinación que había tomado forma durante la noche. Ruth y George se levantaron más temprano de lo habitual, casi sin intercambiar palabras, pues ambos sabían que el día que comenzaba sería decisivo. El peligro que los rodeaba era evidente, pero también lo era la necesidad de actuar. No podían seguir viviendo con esa sombra sobre ellos, con la certeza de que en cualquier momento alguien podría tocar la puerta con intenciones muy distintas a las de un repartidor extraviado. Ahora tenían un propósito claro, y aunque el miedo se aferraba a ellos, no los detendría. Después del desayuno, revisaron nuevamente las cajas que contenían los documentos más importantes. Habían seleccionado cuidadosamente los archivos que exponían con mayor claridad la red de corrupción,
aquellos donde los nombres, fechas y cifras formaban un patrón que resultaba imposible ignorar. George colocó esos documentos en una carpeta de cuero que guardaba desde hacía años y que ahora adquiría un nuevo significado. Ruth preparó un pequeño bolso donde guardó una grabadora portátil, una libreta con anotaciones y una lista de preguntas que había escrito durante la madrugada en caso de que necesitaran aclarar ciertos puntos con el periodista. Habían decidido contactarlo el día anterior, cuando la angustia los llevó a considerar todas las opciones posibles. Sabían que ese hombre tenía una reputación forjada a lo largo de décadas. Era conocido por enfrentarse a políticos, empresarios y miembros influyentes de la sociedad. Había pagado un precio por su trabajo, y la prensa local a menudo lo describía como un lobo solitario que prefería la verdad al reconocimiento. Ruth encontró un correo electrónico de contacto, y aunque temblaba mientras escribía, logró enviar un mensaje conciso, asegurando que tenían información delicada y que necesitaban hablar con él con urgencia. No dieron nombres ni detalles, solo una dirección de un café en el centro de la ciudad y la hora exacta en que se encontrarían. Cuando se acercaba la hora acordada, la ciudad parecía más ruidosa que de costumbre. El tráfico y la gente caminando por las aceras ofrecían una sensación extraña de protección, como si esa multitud anónima pudiera servir de escudo contra cualquier amenaza que se escondiera entre las sombras. El café elegido era pequeño, con ventanas amplias que permitían ver el interior desde la calle. George eligió una mesa cerca de una esquina, desde donde podían observar la puerta y gran parte del local. Ruth pidió 2 cafés y un té, aunque sabía que ninguno de los dos bebería mucho. El periodista llegó con 10 minutos de retraso. Era un hombre de unos 50 años, con la barba ligeramente descuidada y el pelo gris peinado hacia atrás. Vestía una chaqueta oscura, de corte sencillo, pero sus ojos eran lo que más llamaba la atención. Unos ojos que parecían haber visto demasiado. Ojos acostumbrados a desconfiar de todo. Mientras cruzaba la puerta, buscó inmediatamente la mesa donde Ruth y George lo esperaban. Pareció reconocerlos sin dificultad, tal vez por la expresión nerviosa de ambos o por la carpeta que George sostenía con fuerza. Se sentó sin ceremonias y los saludó con un gesto breve, casi mecánico. Luego, como si siguiera un ritual establecido, pronunció una frase que parecía una contraseña. El contenido de una caja fuerte casi nunca está vacío. Ruth intercambió una mirada rápida con George. Esa había sido la frase acordada en el correo para confirmar su identidad. El periodista observó sus reacciones y, al ver que coincidían con lo esperado, se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos sobre la mesa. George respiró hondo y colocó la carpeta frente a él. Nadie habló durante unos segundos. Luego, con una paciencia tensa, el periodista abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. El aire alrededor de la mesa pareció densificarse. A medida que pasaba las hojas, sus cejas se fruncían cada vez más. No mostraba sorpresa exagerada, sino un tipo de reconocimiento sombrío, como si al fin encontrara las piezas faltantes de un rompecabezas que llevaba demasiado tiempo intentando cuadrar. Ruth lo observaba con un nudo en el estómago, preguntándose si habían hecho bien en confiar en un extraño. Pero cuando el periodista levantó la mirada, comprendió que él entendía perfectamente el alcance de lo que tenía en las manos. Esto confirma varias sospechas que llevo años intentando demostrar, murmuró. Hay nombres aquí que evitaron salir a la luz porque siempre desaparecía alguna pieza del caso. Pero ustedes tienen justo lo que faltaba. George sintió una mezcla de alivio y angustia. Ruth preguntó qué debían hacer ahora. El periodista no respondió de inmediato. En su rostro se dibujaba la concentración de quien está trazando un mapa mental lleno de riesgos. Finalmente, apoyó las manos sobre la mesa y habló en voz baja. Escúchenme bien. A partir de ahora, deben ser extremadamente cuidadosos. Si estas personas se dan cuenta de que yo tengo estos documentos, harán todo lo posible por detener la investigación. Y créanme, su poder es real. Pero voy a hacerlo. Voy a publicar todo. Esto no puede seguir oculto. Sus palabras fueron un bálsamo y una sentencia al mismo tiempo. Ruth sintió como el peso del miedo se deslizaba un poco, aunque quedaba un residuo amargo. George asintió lentamente, consciente de que una vez entregados esos documentos, ya no había marcha atrás.
El periodista guardó los papeles en su portafolio con gestos rápidos y precisos. Les dijo que se mantuvieran alejados de la ciudad durante unos días, que no hablaran con nadie sobre esa reunión y que, si recibían cualquier llamada sospechosa, no respondieran. Prometió contactarlos solo cuando estuviera seguro de que podían hacerlo sin riesgo. Se levantó, pagó la cuenta antes de que pudieran protestar y salió del café con paso decidido. George y Ruth no se movieron durante un largo rato. Permanecieron allí, observando sus propias manos sobre la mesa, sintiendo una mezcla compleja de alivio, temor y también una inesperada sensación de fuerza. Habían hecho lo correcto, aunque eso significara exponerse a un peligro que nunca habían buscado. El regreso a casa fue silencioso. No vieron ningún vehículo sospechoso tras ellos, pero aún así evitaban mirar demasiado tiempo por los espejos retrovisores, como si temieran atraer aquello que deseaban evitar. Al llegar, cerraron la puerta con doble seguro y se permitieron, por primera vez en días, respirar profundamente. Esa noche, aunque la preocupación seguía presente, lograron dormir unas horas, exhaustos por la tensión acumulada. Pasaron 3 días sin noticias. La espera fue angustiosa, marcada por silencios y pensamientos que vagaban entre la esperanza y el temor. Entonces, en la madrugada del 4.º día, el teléfono fijo de la casa sonó. Ruth abrió los ojos de golpe, sintiendo en el pecho el viejo reflejo del miedo. George atendió con manos temblorosas. La voz al otro lado era del periodista. Sonaba agitada, pero no derrotada. «Lo logramos», dijo. «Está publicado». Explicó que había tenido que trabajar en secreto, moviéndose entre oficinas prestadas y evitando su propia redacción por temor a filtraciones. Reveló que alguien había intentado entrar en su correo electrónico y que un automóvil lo había seguido durante 2 días. Pero aún así, había encontrado la manera de publicar todo en una plataforma digital que no podía ser manipulada fácilmente. Y ahora, los medios grandes ya habían tomado la historia. No había quien pudiera detener la ola. Las horas siguientes fueron un torbellino en la ciudad. En la televisión, los reporteros hablaban de arrestos, de agentes involucrados, de un entramado de corrupción que se extendía por varios departamentos. Las imágenes mostraban vehículos de la policía en lugares clave y funcionarios siendo escoltados con las manos esposadas. Ruth y George miraban todo desde el sofá, tomados de las manos, sintiendo una mezcla indescriptible de escalofrío y alivio. El periodista les volvió a llamar esa tarde para confirmar que estaban a salvo. Les dijo que se había mencionado su participación de forma anónima para protegerlos. Había cumplido su promesa. Una semana después, recibieron una carta certificada. Al abrirla, encontraron un documento firmado por los familiares del hombre que había dejado toda aquella información oculta en la caja fuerte. No revelaban su nombre, pero agradecían profundamente que no hubieran destruido las pruebas y que hubieran tenido el valor de entregarlas a alguien capaz de exponer la verdad. También informaban que parte del dinero encontrado, proveniente de fuentes legítimas, recuperadas por las autoridades, se les otorgaría como compensación por el riesgo sufrido. Fue una noticia inesperada, que trajo consigo no solo tranquilidad económica, sino también la sensación de que habían honrado la memoria de un desconocido que, de algún modo, había confiado en que alguien hallaría aquello que él no pudo entregar en vida. Los días que siguieron se tornaron más ligeros. Ruth y George comenzaron a planear pequeñas mejoras en la casa, algo que no habían podido permitirse en años. Compraron cortinas nuevas, repararon el porche, reemplazaron el viejo ventilador del salón, y un domingo, casi sin planearlo, se dieron un regalo que habían postergado toda su vida: un viaje a la costa. Cuando se encontraron frente al océano, con el aire salado acariciándoles el rostro y el sonido rítmico de las olas llenando todo el espacio a su alrededor, Ruth sintió que algo dentro de ella se aflojaba, algo que había estado tensado durante demasiado tiempo. George se quedó de pie junto a ella, mirando el horizonte como si viera por primera vez la posibilidad de un futuro distinto. No era un escape ni un comienzo de lujo, era solo un momento que les demostraba que, incluso en los años finales de una vida marcada por sacrificios, aún podían existir sorpresas que valían la pena. Caminaron por la orilla tomados de la mano. Habían sido testigos de un peligro que nunca imaginaron enfrentar, pero también habían descubierto una parte de sí mismos que creían dormida: la capacidad de luchar por lo correcto,
incluso cuando el precio parecía demasiado alto. El mundo seguía siendo incierto, impredecible, a veces injusto, pero ahora sabían que, aunque la oscuridad pudiera extenderse, había instantes de luz que podían cambiarlo todo. Y ellos, dos personas comunes, habían logrado abrir un camino hacia esa luz. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos cálidos, Ruth apoyó la cabeza sobre el hombro de George. Él sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida les ofrecía un poco de paz, una paz ganada con valentía, una paz merecida, una paz que, finalmente, podían permitirse aceptar. Suscríbete al canal para no perderte el próximo video. Mira los demás videos del canal, hay más historias esperándote. Comparte este video con quienes tú quieras y cuéntame desde dónde lo estás viendo.